es generalizada. El consumo de alimentos refinados, sean azúcares refinados, harinas refinadas, aceites refinados y todo tipo de alimentos procesados no es bueno. Se tenga o no se tenga fibromialgia, se porte o no se porte la Numicard, o sea, es muy importante, ¿sí?, que se eliminen de un plan de alimentación ese tipo de alimentos que tienen contraindicaciones. Más en el caso de usted, porque a final de cuentas no es que la NUMI le esté avisando, aunque no tuviera la NUMI, si usted tomara la lactosa y es intolerante a la lactosa, pues se va a fermentar en su intestino porque no tiene la lactasa, que es la cantidad, la enzima que va a dividirlo en dos azúcares sencillos para que lo pueda absorber. Las harinas blancas también son muy difíciles, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a crear una especie de sustancia pegajosa que se adhiere a la pared intestinal y provoca trastornos. Entonces, aunque sí en la cuestión de fibromialgia se pueden agudizar este tipo de problemas nutricionales, ¿sí?, lo mejor es evitarlo. La Numicard no tiene que avisarle nada. Yo le diría, evite ese tipo de alimentos y le aseguro que esa acumulación de gases que tiene en su abdomen no se va a evitar porque no hay fermentación. Cuando hay fermentación se despide lo que viene siendo el CO2, que es un gas que tiene que salir, se despide también metano dependiendo de los alimentos. Entonces lo mejor es evitarlos y usted va a tener una vida más placentera a nivel de su tracto digestivo, teniendo o no teniendo la NUMI. Si la utiliza y le da eso que usted denomina crisis curativas, que también definir que el que duran más o menos un mes, perdón, eso es muy relativo a cada persona, dependiendo de la enfermedad, del padecimiento, los síntomas y los signos clínicos que tengan. Entonces, vamos a dejar esa parte de la crisis curativa como abierto, ¿sí? Y que no siempre van a ser crisis curativas, no va a ser la manifestación de algo que está en proceso de que el cuerpo lo repare, ¿sí? Y es muy diferente en cada persona. Entonces, te dejo la otra parte, Romy, lo de la parte emocional de su amiguita. Sí, de todas maneras, sí quiero hacer un comentario sobre esto que le llama crisis, en donde sinceramente no creo que sean crisis las que está atravesando, o sea, son crisis propias de la enfermedad, no del accesorio. Porque relataste, Sonia, que hubo un desencadenante antes de este dolor, claro, que fue el frío. Esto es algo muy característico de la fibromialgia, no es de la accesorio. Y no significa que por portar el accesorio no vayan a aparecer más este tipo de episodios o de crisis de dolor o inflamatorias. Son típicas de la enfermedad de base, del diagnóstico de base, y no por ello se van a evitar de manera permanente, ¿no? De hecho, pueden identificar si realmente es una crisis cuando tienen el accesorio y tienen síntomas indeseados, se retiran el accesorio y si siguen los síntomas, entonces no son propias de una crisis curativa del accesorio, sino que son propias de la enfermedad de base que tienen. Y es muy importante poder identificar si realmente es una crisis o no, porque algunas personas sostienen de que permanecen con crisis durante meses y en realidad una crisis no dura tanto tiempo, ¿sí? Y es más, si ustedes se lo quitan para bañarse, por ejemplo, durante unas horas, o se lo quitaron durante la noche y no se dieron cuenta, deberían estar sin dolor o sin molestia típica de la crisis, ¿sí? Entonces, ahí diciendo con que sean crisis, en realidad las que estés atravesando por el accesorio, sino que sinceramente creo que sean crisis propias de la enfermedad de base, ¿sí?, que es la fibromialgia. Por otro lado, respecto a decir que cura o no cura, o en realidad es lo que nosotros tenemos que informar. Después las personas pueden referirse de la forma en que lo experimentan. Hay personas que dicen, no, esto es un milagro porque me cambió la vida, y es su propia experiencia, y está fantástica. O sea, es su sensación, es su sentir, y está bien que se manifieste como tal.
¿no? Es lo mismo que podemos decir nosotros desde nuestra experiencia, sin embargo, no podemos informar que vaya a ser algo prometedor, que le va a cambiar la vida, o que va a ser el milagro de su vida, o que le va a curar tal o cual enfermedad, porque en realidad no es el principio por el cual trabaja, más allá de los resultados que se pueden obtener en cada caso. Entonces, es algo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de promover y no garantizar, no generar expectativas para que luego no se generen frustraciones también. Después, la experiencia de cada quien es muy valiosa y es la experiencia de cada quien, así que bienvenida sea. Y con respecto a